¿Qué diagnóstico ha resultado ser el más desgarrador en su experiencia, doctores de Reddit? Tengo una paciente que es cuadripléjica y está postrada en la cama. Actualmente tiene 25 años. A los 23, sufrió una reacción adversa a un medicamento, en el transcurso de 2 días, que la dejó completamente paralizada desde el cuello hacia abajo. Antes de eso, estaba completamente sana, viajaba mucho, participaba en poesía slam y era una cantante hermosa con una voz poderosa. Ahora, es no móvil, su voz es un susurro, tiene un tubo traqueal, y necesita asistencia para funciones motoras básicas, como rascarse la nariz. No puede asearse por sí misma y, por lo tanto, usa un pañal para adultos. No ha salido a ver el sol en 2 años y, sin duda, es una de las jóvenes más caritativas, gracious y bondadosas que he conocido. Neuromielitis óptica. Siempre reservo 1 hora adicional para cuando voy a visitarla. Hablamos, nos hacemos las uñas o vemos televisión juntas. He aprendido mucho de ella, de su vida anterior, de su familia, de experiencias que jamás podría imaginar. Siempre les digo a mis pacientes que ellos conocen su propia condición mejor que yo como médico. Han vivido su experiencia, saben de sus cuerpos más que yo. Así que les ruego que me cuenten todo. ¿Por qué creen que están experimentando sus síntomas y qué consideran que podría ayudarles a sentirse mejor? Pregunto esto antes de imponer cualquier plan de tratamiento porque cada persona es tan diferente. Juntos, encontramos el plan de tratamiento que mejor funciona. Amo mi trabajo, amo a mis pacientes, amo ayudar a las personas. Estos son los casos que me mantienen despierta por la noche, con el corazón más pesado. Una enfermera jubilada de 60 y tantos años se presentó con cambios cognitivos progresivos y movimientos extraños. El diagnóstico reveló que padecía la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ella fue lo suficientemente consciente para entender la gravedad de la situación y, entre sollozos, le dijo a su esposo: «Lamento lo que estoy a punto de hacerte pasar». Fue dada de alta en cuidados paliativos y falleció después de unas semanas. Una mujer de 30 años ingresó con cierta dificultad leve para caminar y déficits sensoriales en sus piernas. Le realizamos una resonancia magnética de su cerebro y columna vertebral, y observamos lesiones ovoides que mejoran en su tronco encefálico y columna cervical. Ella había emigrado recientemente de un país subdesarrollado, lo que nos llevó a considerar que se trataba de una presentación inusual de una infección como la tuberculosis. Realizamos una punción lumbar y no encontramos signos de infección o inflamación, por lo que tuvimos que solicitar la ayuda de expertos en enfermedades neuroinfecciosas de otras instituciones, sin éxito. Durante las 2 a 3 semanas que estuvo en el hospital, pasó de caminar por los pasillos a convertirse en cuadripléjica. Finalmente, una de las lesiones se expandió hasta un punto en el que pudimos realizar una biopsia de manera relativamente segura. El resultado de la biopsia fue glioblastoma. Este tipo de tumores rara vez se presenta en la columna vertebral y el tronco encefálico, y no hay nada que podamos hacer para ayudarla. Fue dada de alta a su hogar en cuidados paliativos y falleció un par de semanas después. Síndrome de Patau. Existe un grupo de defectos genéticos denominado trisomías, en el cual las personas presentan cromosomas adicionales. La mayoría de las personas están familiarizadas con la trisomía 21, síndrome de Down. Sin embargo, también existen otras como la trisomía 18, síndrome de Edwards, y la trisomía 13, síndrome de Patau. Los niños nacidos con síndrome de Patau tienen pocas esperanzas de sobrevivir mucho tiempo, incluso con tratamiento médico. Lo más prolongado que he visto ha sido apenas un poco más de 2 meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se han reportado casos en los que el paciente ha vivido hasta la edad de 19 años, pero son sumamente raros. En la mayoría de los países, las personas tienen la opción de interrumpir el embarazo de estos bebés para liberar a todos del dolor y la tristeza prolongados. Sin embargo, perder al bebé a propósito es ilegal en mi país, por lo que tengo la oportunidad de ver a la madre esforzarse al máximo por llevar a término a un bebé con una sentencia de muerte. Durante mi tiempo en la sala de emergencias, atendí a un paciente con cáncer de próstata metastásico que llegó con un dolor de cabeza severo. Una tomografía computarizada reveló que presentaba una hemorragia cerebral a causa de las metástasis, y lo más probable era que le quedaran solo unos pocos días de vida.
Cuando le informé sobre su condición, se le humedecieron los ojos y mencionó que estaba programado para casarse en 2 semanas. Esa noche, otro médico y yo decidimos organizar una boda en el hospital. Conseguimos un oficiante para el día siguiente. Su prometida llegó esa noche. Recuerdo cómo se sentaron juntos, tomados de la mano, contemplando las estrellas a través de la ventana de la sala de emergencias. Ella pasó la noche en la cama adyacente a la suya, y se entrelazaron de las manos durante toda la velada. Se casaron al día siguiente, rodeados de algunos amigos y personal del hospital. 2 semanas después, él falleció, unido a la mujer de su vida en matrimonio. Aún me emociono al recordarlo. Fue un momento tan agridulce y uno de los encuentros más memorables que he tenido con un paciente. En la actualidad, trabajo en medicina rural, pero antes me desempeñaba en hematología, tanto en el ámbito clínico como en el laboratorio. He tenido que lidiar con innumerables diagnósticos de leucemia desconcertantes, con un lamentable saldo de muchas vidas perdidas, tanto de jóvenes como de adultos mayores. No obstante, quizás uno de los momentos más desgarradores fue cuando trabajaba en el laboratorio. Recibí una llamada en medio de la noche de uno de nuestros científicos, quien me informó sobre una muestra de sangre enviada por un médico rural que había llegado bastante tarde. Provenía, según creo, de un niño de 5 años. Sin embargo, al analizarla en la máquina, se presentaron algunos resultados preocupantes, por lo que el científico decidió examinarla en plena noche en lugar de esperar a la mañana. Estaban lo suficientemente preocupados como para pedirme que echara un vistazo y me enviaron una serie de fotografías de los portaobjetos. La leucemia se mostraba de forma absolutamente devastadora. Los recuentos de células cancerígenas eran enormemente elevados, mientras que los recuentos de células normales se habían desplomado. Existía un alto riesgo de que el niño pudiera sufrir una hemorragia espontánea en su abdomen o cerebro. Era una situación urgentemente crítica que requería atención inmediata. Sin embargo, no logramos contactar al médico que había solicitado los análisis. Así que intenté comunicarme con los padres, ya que este pequeño necesitaba no solo ser ingresado en el hospital lo antes posible, sino también recibir transfusiones y ser transporte aéreo a un hospital pediátrico especializado, a unos 1000 kilómetros de distancia. Desafortunadamente, tampoco pude localizar a los padres por teléfono. Entonces, decidí llamar a la ambulancia local. Envié a un equipo alrededor de la 1 de la mañana para que golpearan su puerta hasta que alguien respondiera y llevaran al niño al hospital local. Mientras tanto, organiqué con acento agudo su vuelo médico hacia la ciudad, asegurándome de que todas las partes involucradas en la cadena estuvieran informadas. Todo esto transcurrió de la manera más fluida posible. Sin embargo, me rompió el corazón pensar en lo traumático que debió ser esa experiencia para la familia. Es lo suficientemente difícil enterarse de que tu hijo padece una enfermedad tan terrible, pero recibir la noticia a través de luces rojas y azules y el sonido de alguien golpeando a tu puerta a la 1 de la mañana. Edit, solo para añadir, ya que varios lo han preguntado. El niño llegó al hospital, recibió transfusiones de manera segura, que tuvimos que solicitar desde otra localidad, y fue transportado en avión a la ciudad sin contratiempos. No obtuve más información más allá de eso, excepto algunos de los análisis adicionales que solicité esa noche. El tipo de leucemia que tenía es muy agresivo, pero las tasas de supervivencia con el tratamiento moderno son extremadamente altas, más del 90% a los 5 años. Así que es probable que haya salido adelante. Probablemente ya habrían terminado su tratamiento en este momento. Soy médico obstetra de alto riesgo. Cuando era residente, llegó al hospital una mujer embarazada traída en ambulancia, encontrada caída, en un charco de sangre. Tenía unos 36 años, era su primer embarazo y estaba aproximadamente de 32 semanas. Su esposo estaba de viaje por trabajo. Ella había estado conversando con él y le dijo que no se sentía bien. Luego, él escuchó un estruendo y perdió la capacidad de responder. Al llegar al hospital, los paramédicos tenían en funcionamiento el Lucas, máquina de resucitación, y ella estaba pálida como una hoja. Colocamos el ultrasonido y vimos al bebé con un ritmo cardíaco agonal, las últimas etapas antes de la muerte fetal. Realizamos una cesárea perimortal urgente allí mismo en la sala de traumas.
Fue la primera cirugía sin sangre que hice, con el corazón sin bombear. Las personas no sangran en las operaciones. Sacamos al bebé, que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde se le aplicó un protocolo de enfriamiento, pero continuó convulsionando debido a una lesión cerebral anóxica. Retiraron el cuidado a las pocas horas. Seguimos trabajando en la madre, pero nunca pudimos recuperarla. La declaramos muerta después de aproximadamente 45 minutos. Cuando el esposo llegó, unas 5 horas más tarde, tuve que informarle sobre su esposa y su bebé. Nunca había escuchado a alguien sonar así, era una desesperación completa. Se podía escuchar la ruptura en sus gritos. En ese momento, yo era un padre reciente. Me llevó un tiempo superar esa experiencia. Tuve un paciente, un hombre de 38 o 39 años, con insuficiencia renal terminal y diabetes mellitus muy mal controlada, entre otras afecciones. Había sufrido una amputación bilateral debajo de la rodilla y era legalmente ciego, pudiendo apenas distinguir el movimiento de las manos a unos 10 centímetros de su rostro. Había agotado todos los medios de hemodiálisis. Lo que quiero decir con esto es que debimos crear una fístula, comúnmente una fístula arteriovenosa, desde donde podría someterse a hemodiálisis. Sin embargo, todos los sitios posibles en su cuerpo habían fracasado, excepto uno, en el cuello. Por eso, para asegurar un resultado favorable, debimos realizar el procedimiento bajo fluoroscopia. En resumen, el procedimiento fue un fracaso. ¿Qué significó esto para él? Una condena de muerte. Lloró al conocer el resultado del procedimiento. Luego preguntó a mi especialista, ¿puedo comer un alimento local especial? Mi especialista respondió, puedes comer lo que desees, debes saber que había padecido insuficiencia renal terminal durante muchos años, lo que implica mucho tiempo de estricta dieta y restricción de agua, 500 mililitros diarios, incluyendo cualquier cosa que contenga agua, no solo agua potable. Básicamente, solo le estábamos permitiendo disfrutar de sus últimas comidas, así que comió a su antojo durante los días restantes que le quedaban, que fueron una semana. Trabajo como pediatra. El caso más devastador que he presenciado fue el de un joven que fue atropellado por un vehículo en su camino de regreso a casa desde la escuela, unos días antes de la Navidad. La presión en su cabeza se elevó a tal punto debido a la hemorragia que su cerebro se hernió a través de la base del cráneo. Cuando me dirigí a informar a los padres, les pedí que se sentaran, pues tenía noticias terribles que compartirles. Los padres estaban divorciados, y el padre se negó a sentarse a la misma mesa que la madre. Nuevamente le invité a que se sentara, ya que las noticias que tenía eran desgarradoras, pero él rechazó, diciendo, no estaré al lado de ella. Así que comuniqué la fatídica noticia de que su hijo había fallecido, mientras el padre permanecía de pie al otro lado de la habitación. Les ofrecimos a los padres la oportunidad de ver el cuerpo de su hijo, y se sentaron juntos en el mismo sofá, abrazándolo. Me rompió el corazón. Soy dentista. Un joven de 18 años necesitaba o bien prótesis dentales o $30.000 para obtener coronas en toda la boca. Presentaba hipoplasia del esmalte de origen genético, lo que había llevado a un esmalte blando y a que sus dientes se habían erosionado hasta convertirse en pequeños muñones. Cuando le expuse esta información a él y a sus padres, se rieron ante la idea de gastar tal cantidad en su dentadura y dijeron, bueno, parece que los dejaremos caer y te haremos unas prótesis más tarde. Parecía realmente angustiado. Esta situación me conmovió profundamente, así que unos días después los llamé para ofrecerles realizar el tratamiento como una obra de caridad y sin costo alguno para ellos. Me comentaron que lo considerarían, pero nunca volvieron a comunicarse conmigo. Intenté hacer un seguimiento, pero no respondieron a mis llamadas. Esto ocurrió hace un año y a menudo lo tengo presente. No soy doctor, pero solía enseñar clases de inglés como lengua extranjera durante la hora del almuerzo en un hospital, cuando el cirujano cardíaco entró con un semblante muy sombrío. Tenía un niño que llegó sin síntomas evidentes, pero las válvulas de su corazón se estaban estrechando, así que, sin cirugía, su futuro a largo plazo era desalentador. Decidieron extirpar una pequeña válvula y una más grande, trasplantando la válvula grande al lugar donde se había retirado la pequeña y colocando una válvula artificial en el sitio que había ocupado la válvula grande. Al menos esa es la esencia de lo que recuerdo. Pasó hace mucho tiempo y no domino la terminología médica,
el trasplante no tuvo éxito y el niño falleció. Él había llegado después de una hora en la que los padres le gritaban por haber matado a su hijo. Lo estaban llevando especialmente mal, dado que el niño no mostraba síntomas previos a la operación, y este hombre era realmente competente en su labor. Contaba con premios por cirugía a corazón abierto en el lugar y realizó con éxito un trasplante de corazón y 2 pulmones a una mujer que tenía cáncer de pulmón que se había propagado a su corazón. Pero, como todos saben, a veces las cosas salen mal. Solo puedo decir que jamás podría desempeñar un trabajo en el que los días de fracaso se traduzcan en la muerte de personas. Realmente no sabía qué decirle a aquel hombre. La mayoría de los pacientes en la sala de oncología pediátrica, realmente. Recuerdo mi primera vez en esa sala aproximadamente medio año después de comenzar mi pasantía. Me encargaron colocar un acceso intravenoso y luego extraer una muestra de sangre de una joven paciente que llevaba mucho tiempo en esa sección, como muchos otros niños oncológicos allí, para enviarla al laboratorio y obtener sangre nueva para transfundirla. Para contextualizar, poner un acceso intravenoso es considerablemente más complicado en niños que en adultos. Si además, los pequeños están en estado caquéctico, son extremadamente jóvenes y sus venas han sido perforadas durante años por tratamientos, esa tarea se vuelve exponencialmente difícil. En ese momento, ya estaba acostumbrado a niños que lloraban y devastaban la habitación al solo vislumbrar una aguja. Esta sala era diferente. Yo, siendo en gran medida un médico inexperto, debí parecer notablemente ansioso, porque esta paciente me miró fijamente a los ojos y, de la manera más tranquila, dijo: «Doctor, no se preocupe. No voy a ponerme a pelear. Esta es solo mi vida. Acabe pronto». Ella recibió la punción en su vena sin mostrar emoción y luego volvió a desplazar la pantalla de su iPad. Fue en ese momento que comprendí sus palabras. Que su vida normal incluía recibir pinchazos de médicos y enfermeras desconocidos, pasar tiempo en camas de hospital y escuchar el llanto de otros bebés todos los días, incesantemente. Todos los médicos se desensibilizan hasta cierto grado, forma parte del trabajo. Pero saber que esos niños se acostumbran a todo esto realmente rompió algo en mi corazón. No fui yo, sino una amiga mía que trabaja como técnico en radiografías, quien recibió a un joven de aproximadamente 12 años que se había fracturado la pierna jugando al fútbol. Aunque no es doctora, supo de inmediato al observarlo que este niño padecía un grave cáncer óseo, y que por esa razón había sufrido la fractura. Lo único que intuía era que probablemente provenía de otro tipo de cáncer en su organismo que había permanecido sin detección hasta que llegó a ese estado. Se sintió profundamente conmocionada, ya que la familia bromeaba, diciendo que no parecía tan grave y se burlaban de él, comentando que se había dejado caer para provocar un penalti al otro equipo o alguna otra tontería. Finalmente, fue necesario llamar a un oncólogo para tratar el asunto con ellos. Aquí el médico de familia, que solía ser hematólogo. Durante mis años como hematólogo, atendí a una paciente durante mi turno. Era una joven de 20 años que guardaba un sorprendente parecido con mi novia. Tenía un nombre similar, un trasfondo parecido y un aspecto que evocaba a mi pareja. Ella padecía de leucemia en estado avanzado, una leucemia mieloide aguda, si no recuerdo mal. Se encontraba muy débil, con infecciones en las encías y otros problemas de salud. Procedimos a tratar sus infecciones de inmediato y comenzamos su tratamiento lo antes posible, incluyendo transfusiones de sangre y otros procedimientos. Durante aproximadamente un mes, todo parecía marchar bien. Se volvió feliz y energética, sin embargo, sus niveles de células no aumentaban. Los linfocitos permanecían prácticamente en cero. Tomé un permiso remunerado de 2 semanas, y al regresar, descubrí con profunda tristeza que había fallecido inmediatamente después de mi partida, víctima de una neumonía súbita y agresiva. Poco después, caí enfermo y tuve que cambiar de especialidad. Ella fue solo una de las docenas de pacientes que perdí. Todas historias trágicas. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.